SEDAF funciona como un centro de centros. Esto quiere decir básicamente que la idea es conectarnos con organizaciones, con centros de estudios, con actores que estén trabajando varias de las temáticas que nosotros también trabajamos para poder organizarnos, encontrarnos, dialogar y generar diagnósticos y propuestas que ayuden a la conversación. Tiene varios ejes, entre ellos educación, trabajo, salud, y el eje que estamos trabajando hoy tiene que ver con inteligencia artificial, que es, como bien sabemos, un eje transversal a varios de estos. Esta charla en particular está organizada por el área de inteligencia artificial y tecnologías digitales, que está formada por un equipo interdisciplinario comprometido con pensar los desafíos de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales de nuestro país desde una mirada federal, participativa y plural. Un poco lo que propone la charla tiene que ver con el ingreso al mercado de trabajo, sobre todo de los jóvenes, y en ese sentido quería comenzar por preguntarles acerca del sector informático, que como bien sabemos fue uno de los primeros en incorporar masivamente herramientas de inteligencia artificial, y bueno, consultarles qué cambios hoy están observando a partir de esa implementación. Cuando uno habla de tecnologías, en general tecnologías aplicadas al trabajo, en un momento mencionaste, eso estaba pensando, no sé si es una próxima charla o, bueno, hiciste mencionar algo, hablaste de gestión algorítmica, ¿no? Porque a nosotros nos gusta hacer siempre esa distinción, nos parece muy importante, porque se habla mucho sobre inteligencia artificial, como si fuera una cosa que apareció de la nada, o a veces se confunde inteligencia artificial con algoritmos. Por un lado tenés la gestión algorítmica o el uso de los algoritmos en el trabajo, que excede en realidad a la nueva aparición de la IA, y por otro lado tenés la IA, que a su vez uno se podría poner a discutir, bueno, la IA en realidad no es nueva, en realidad nació en los años 50, pues se hablaba de Machine Learning, bueno, más allá de toda esa discusión, lo cierto es que, bueno, podríamos fechar noviembre 2022, principios 2023, la aparición de ChatGPT y demás. Y lo que hay que decir es que, en primer lugar, la inteligencia artificial como nueva tecnología, como nueva versión de una tecnología aplicada al trabajo, además de los impactos que tiene en la sociedad, impacta de manera diferente según los trabajos, ¿no? Nosotros por eso desde el gremio, ya vamos a ir hablando de esto después, pero una primera reflexión para no acaparar. Por eso nosotros desde el gremio creemos que es re importante que, además de que existan determinadas legislaciones que tiene sentido que sean generales, hay cuestiones que tienen que ser reguladas por sector de actividad, porque no es lo mismo el modo en que impacte. De hecho, eso está estudiado tanto por la OIT como el propio Anthropic o incluso el Fondo Monetario Internacional, el área de estudios, no el área que recomienda otras cosas, pero el área que hace un trabajo serio e interesante. Es muy distinto, ¿no?, el impacto que tiene la IA en los empleos. No impacta de la misma manera en un trabajador agrario que en el sector audiovisual, que en el periodismo, que en el sector informático. El sector informático, y ahí voy a tu pregunta, es en uno de los lugares donde más se ve y donde, si se quiere, menos humo hay, ¿no? Digo, porque a veces uno escucha muchas cosas de que, bueno, va a transformar, y vieron que hay mucho pronóstico ultra pesimista y mucho pronóstico ultra optimista. En general los pronósticos más mesiánicos y optimistas suelen ser de los sectores empresarios, y hay otros pronósticos más pesimistas, algunos muy equivocados, otros yo creo que muy correctamente son pesimistas. Decía, en el sector informático sí se ve, porque ahí se nota muy claramente la incorporación y digamos los efectos sumamente grandes que tiene, sobre todo dentro de la informática, en el sector del software, ¿no?, la programación. Que ahí es donde uno ve, ¿no?, toda la discusión de lo potente que es el modelo de Claude, o el uso de, sobre todo Claude, ¿no? Cuando se habla de informática en general se habla muchísimo de Claude, después ustedes miran y en realidad la mayor parte, ¿cuáles son las más usadas? En realidad sigue siendo ChatGPT, pero uno que está más en el sector informático se vive hablando de Claude, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con eso. Y aquí es donde aparece la cuestión de los agentes y demás. Ahí claramente hubo una enorme transformación de cómo se trabaja, al punto tal de que cambió completamente cómo se escribe código, cómo se organiza el trabajo, ¿no? El trabajo que
antes quizás vos tenías el desarrollo, el quality assurance o el testeo, ¿no? El análisis funcional y otras partes del trabajo, ¿no? Como si fuera una cosa medio fordista que tiene el sector informático históricamente. Hoy muchas de esas cosas, hoy es cierto y está chequeado, digamos, que te lo hace un agente, ¿no? O, bueno, no solo un agente, quiero decir que lo puedes ir reemplazando con inteligencia artificial. Lo cual, a su vez, esto es lo interesante que pasa en el sector informático, trae nuevos desafíos. Porque por un lado tenés lo que se llama el vibe codeo, ¿no? Esto de que la gente codea usando pura IA, y los problemas enormes y nuevos desafíos que aparecen, lo cual en realidad, al contrario de lo que dijo Galperín, no hay que estudiar menos, sino que hay que estudiar más. Al contrario de lo que dijo, que no, bueno, ahora alcanza con 2 cursitos. No, al revés, hay que estudiar todavía más, porque son problemas serios. Y cierro con este pequeño comentario, el impacto en los jóvenes. Bueno, el gran problema que nosotros vemos, nos preocupa como sindicato, y nos preocupa como sociedad, y nos preocupa desde el punto de vista académico, es... Ya venía siendo un problema la inserción de los nuevos trabajadores, ya de por sí venía siendo un tema, los nuevos juniors, cómo se incorporan, por cuestiones de que quizás faltaba trabajo y demás, o otras cosas como cuando cayó el Silicon Valley Bank, digamos, otro tipo de motivos. Con esto es mucho más difícil incorporar, porque ahora casi que para qué querés un junior, estarías perdiendo plata, ¿no? Entonces ahí es un ¿por qué? Porque te lo puede hacer un senior con una buena suscripción, ¿no? Y no necesitas juniors. Por otro lado, claro que eso no quiere decir que todo el mundo se deshace de los juniors, porque también existe cierto instinto de supervivencia de, bueno, pero si no formo junior, después no tengo semi-senior, después no tengo senior, ¿no? Pero ese es el desafío. Bueno, un poco tomando lo que decía Esteban, por un lado estamos en, creo que este es un momento en el que estamos asistiendo a un salto técnico de proporciones, como dicen muchos autores y autoras, por un lado no humanas, ¿no? En el sentido de que lo que está ocurriendo está un poco desafiando al mismo tiempo nuestras instituciones, nuestra manera de pensar la política, nuestra manera de relacionarnos con los otros. Estamos asistiendo a todo al mismo tiempo, digamos, y eso es un desafío, digamos, muy urgente y a la vez muy difícil de tomar. Ese tipo de salto de escala en la potencia que está adquiriendo la técnica. Tuvimos la pandemia, me parece, como un primer momento como muy marca nuestra época, ¿no? Creo que es un hecho que un poco es, vos decías, bueno, solo pasaron 2, 3 años o 4 de esta aparición de ChatGPT, antes que estuvo la pandemia, son, me parece, como los 2 grandes hechos. Hay muchos autores que comparan esto con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como que estamos en un periodo de abismo en un sentido bastante general, digamos, ¿no? Bueno, un documento que es testimonio de eso es que por primera vez la Iglesia publica un documento que se ocupa de la tecnología, cosa que nunca había ocurrido, digamos, ¿no? El Papa Francisco había hecho también algunas referencias, pero digo, es un primer documento oficial que da cuenta de eso, que a su vez le contesta a una empresa que es Palantir, que por primera vez, aunque suponíamos eso, es la primera vez que una tecnológica dice nosotros vamos a capitanear el desarrollo de Occidente. Bueno, todo eso, digamos, está orbitando mientras nosotros, bueno, seguimos yendo al trabajo y demás, ¿no? Entonces, digamos, es un problema que tiene una escala que nos desafía muchísimo, ¿no? Otro elemento que juega ahí, que en particular tiene que ver con la realidad argentina, es que al mismo tiempo que estas mediaciones técnicas están cada vez más fuertes, las mediaciones sociales están todas en crisis, ¿no? Están en crisis los partidos políticos, los sindicatos, la política, las universidades, en crisis o bajo ataque, digamos, ¿no? Según como queramos verlo. Entonces todo eso configura un escenario como bastante difícil para actuar y para pensar, digamos, ¿no? Un poco creo que a ver, yo trato de pensar estos problemas de la Argentina, lo cual es muy difícil porque en principio esta es una tecnología que tiende a lo planetario o tiene una escala planetaria, digamos, ¿no? Está muy concentrada, hiperconcentrada, digamos. Entonces, bueno, cómo pensamos esto desde el sur global ya es un desafío bastante importante. Yo creo que lo más importante que tenemos desde acá, digamos, para enfrentar estas preguntas son nuestras instituciones, digamos, ¿no? O sea, la tradición argentina para
adoptar este tipo de saltos son las instituciones. Nosotros tenemos una Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo. También la energía atómica reconfiguró a las sociedades. No es la primera vez que pasa que ocurre un salto técnico, ¿no? Entonces creo que por ese lado es por donde nosotros podemos entrar a este tema, ¿no? Por la riqueza que tienen nuestras instituciones. Bueno, yo pienso en relación como en concreto con la pregunta de los trabajadores juniors, el pasante IA. Me parece que el debate sobre la inteligencia artificial del trabajo viene, ¿no?, de un momento en donde creíamos que era el fin del trabajo y de repente siento que lo que más resuena en el debate hoy es el fin del trabajo junior, ¿no? Como los juniors que no van a existir más y de dónde van a salir los próximos seniors. Y creo que esa idea del fin del trabajo me gusta como lo pusiste, que dijiste como un periodo abismo, en donde un poco esa certeza, esa predicción que es una certeza, que es el fin del trabajo, un poco inmoviliza, paraliza a los actores sobre los cuales recae esa predicción. Entonces me parece que así como hay que hacer un ejercicio de entender toda la complejidad que revista la relación entre inteligencia artificial y trabajo en relación a esa predicción del fin del trabajo, lo mismo hay que hacer sobre el fin del trabajo junior. O sea, es verdad que por un lado los principales datos que hay hoy en día sobre qué efectos se está viendo efectivamente en el empleo de la inteligencia artificial del trabajo recaen en los puestos juniors de los trabajos más expuestos. Y ahí me parece que en este ejercicio de entender la complejidad de cómo afecta la inteligencia artificial del trabajo, esa es la única manera de entender cómo va a evolucionar no solo el trabajo, sino también los trabajos juniors. Y acá, bueno, ya lo mencionaron, pero que es un poco el trabajo. En primer lugar, no afecta por igual a ninguna actividad. O sea, cada actividad y cada sector productivo tiene distintas exposiciones al trabajo. Cada trabajo tiene distintas exposiciones y lo mismo dentro de cada trabajo hay tareas que cada uno de nosotros que trabajamos, hay tareas que están muy expuestas y otras tareas que quizás no están muy expuestas. Entonces me parece que el ejercicio de entender quizás qué tareas, por ejemplo el programador, quizás desaparece codear, pero aparecen un montón de tareas que antes no estaban, que requieren mucha mayor complejidad de información, que es por ejemplo revisar el código. Y así en cada uno de los trabajos más expuestos, me parece, así como el programador, el diseñador gráfico, todo lo que es servicios profesionales, tipo el contador, el abogado, todos los trabajos que hoy están más expuestos, me parece que hay un ejercicio que es muy necesario para romper como esa parálisis del fin del trabajo, que es eso, entender cómo se reconfiguran los roles dentro de cada trabajo y entender, bueno, que no es que desaparece, sino que cambian las tareas y cambian las competencias que se necesitan para esas tareas. Y ahí sí hay algo de, claro, cuando uno hace ese análisis por tareas, por cada ocupación, lo que aparece es que en cada, no es solo la diferencia entre trabajos, sino entre seniority de trabajos. Entonces, claro, quizás un programador senior tiene un montón de tareas y competencias que la IA no puede reemplazar y quizás el trabajador junior sí son exactamente las tareas que hoy la inteligencia artificial puede hacer muy bien. Y yo pensando para esta charla, venía pensando como, bueno, ¿qué hacía un programador o un contador o un abogado junior hace 30 años? Probablemente no hacía lo mismo que hoy hace un trabajador junior en 2026. Un contador en los 80 no hacía lo mismo y un contador junior no hacía lo mismo en los 80 que hace hoy un contador junior en 2026. Entonces, me parece que hay algo que un poco alivia, si se quiere, entender que en el mediano y largo plazo termina habiendo una reconfiguración de los roles, que es, bueno, quizás los juniors van a hacer otras tareas en el futuro, que van a requerir otro tipo de competencias, pero pensar eso primero te desparaliza y segundo permite pensar política pública como, bueno, ok, si en el futuro vas a necesitar estas tareas y estas competencias, pensemos políticas públicas para eso, que no es lo mismo que decir no van a existir más juniors. Sí, igual hay que creo que esto, y también lo mencionan ustedes, es como, creo que es un fenómeno que viene teniendo lugar con las tecnologías de la información y la comunicación, que es un poco el mismo efecto que se ve con la inteligencia artificial, como también eso, bajar del pedestal a no es una nueva revolución tecnológica, es una tecnología revolucionaria dentro del campo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en ese sentido, o sea, creo que es el mismo efecto que las mismas tecnologías que existen hace 30 años.
que son estas que vos mismo describías al comienzo, que lo que empiezan a hacer con los mercados laborales es que los polarizan, entonces quizás se requiere menos empleo para ciertas tareas, pero suben los salarios en las ocupaciones que están más expuestas. Pero bueno, nada, para cerrar, para mí es entender esos efectos micro a nivel tareas, a nivel competencias y qué efectos más agregados tienen sobre los mercados laborales, es lo que habilita que, ok, bueno, entonces necesitas coordinación entre estos sectores, políticas públicas, y es algo que podemos abordar de alguna manera. No nos vamos a morir como no se van a morir todos los juniors en el corto plazo. Yo quería consultarles en relación a, más por el lado del aprendizaje o de la educación, si antes, cuando había un junior ingresaba al mercado de trabajo, tenía una serie de aprendizajes en esas primeras tareas. En términos de educación, hoy, ¿qué consideran que sería lo ideal en relación a eso? Me acuerdo cuando, no sé si te acordás de esto, pero cuando salió esta versión de ChatGPT que generó, bueno, esta 3.5 que generó todo este revuelo, me acuerdo que un tuitero que es una especie de vocero, digamos, de Silicon Valley, dijo algo así como, bueno, ya no hay más disciplinas, ya no hay más saberes, todos vamos a ser ingenieros de prompt. O sea, se terminó, digamos, el saber, la disciplina, el estudio, todo se va a resumir a una ingeniería de instrucciones, digamos, ¿no? Es interesante eso, digamos, es un desafío, es una provocación, pero es una provocación inteligente, digamos, ¿no? ¿Qué se hace con eso, digamos, no? Me parece interesante cómo nos paramos nosotros, que además le damos todo un valor a la educación pública y a la universidad, porque entendemos que ahí pasan otras cosas, no solamente, digamos, el adquirir un saber procedimental, digamos, que por supuesto es importante, pero que también ocurren otras cosas, ¿no? A mí me interesa porque trabajo en la universidad y es el campo, por lo menos, donde actúo políticamente y donde me interesa pensar. Digamos, hay un desafío que tiene que ver, me parece, con que, bueno, no sé, hoy nos cuesta pensar que la universidad es un paso obligado, digamos, para las personas para ir al mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Cosa que yo tengo 39 años, cuando tenía 20 era como un poco obvio para alguien, al menos de clase media baja, ese tránsito, digamos, ¿no? Eso está como un poco más puesto en duda, digamos, ¿no? Y a mí me parece que en ese punto, bueno, las universidades tenemos que reformular algo de cómo estamos posicionadas en ese diálogo con las empresas, con el Estado, con el mercado. No estar a la defensiva solamente, digamos, ¿no? Por un lado creo que es como vos bien decías, ¿no? O sea, lo que hay es una transformación en tareas, ¿no? Pero también creo que hay que tener en cuenta que, si bien obviamente que hay cosas que van pasando que uno dice, bueno, como vos bien decías, no sé, tendría que haber, y de hecho lo hay, más títulos intermedios, más diplomatura, ¿no? Es verdad eso. Yo creo que, bueno, insisto, eso ya se ha venido haciendo y demás. Esta idea de acortar carreras. Claro, acortar carreras. Hay ya un montón de problemas. Todos los decanos, profesores, directores de departamentos de las facultades de exacta, de ingeniería y demás lo ven todos los días. Cómo nosotros desde el gremio también lo vemos y lo evaluamos, cómo las universidades reclaman con razón que el mercado laboral digamos, demanda a perfiles que todavía no terminan ni siquiera las carreras. Bueno, es verdad que ahí hay toda una discusión que se debe formalmente hablando a la universidad sobre títulos intermedios, un montón de cosas. Sin ir más lejos, porque yo aparte estudio la carrera de licenciatura en Ciencias Matemáticas, por ejemplo, no tiene título intermedio todavía, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, que es cierto un poco, y retomo lo que decías vos recién, que es verdad que se debería ir acomodando, ¿no? Uno dice, bueno, hubo otros momentos en la historia, se transformaron tareas, es verdad, pero yo lo que venía pensando es, sí, pero hubo ciertas instituciones, hubo ciertas leyes, lo cual implica que hubo ciertos movimientos políticos o actores políticos, y hubo determinadas cosas que fueron moldeando esa situación, porque, a ver, si los sindicatos, y acá es donde creo que nosotros como sindicatos tenemos una responsabilidad, acá hablo como dirigente sindical, los sindicatos tenemos una responsabilidad en entender bien estos problemas, en dar la discusión
la discusión me refiero incluso a la discusión a nivel convenios colectivos con las patronales para determinadas cuestiones, como por ejemplo la incorporación de la IA y cómo eso se regula por convenio, ¿no? Pero además creo también en una tarea que tienen los sindicatos en la Argentina que es muy importante, que es la formación profesional también. Esa es otra área donde también creo que los sindicatos tienen una responsabilidad. Y después, por otro lado, no olvidar, que me parece importante destacarlo, un poco reflexionando lo que vos decías, es que estos actores, los CEOs, los principales CEOs, no son neutrales, digamos. Ellos a su vez tienen su agenda. Es decir, cuando dicen, bueno, no, todo va a ser una ingeniería de prompt o bla, 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 en realidad ellos tienen la voluntad deliberada de que sea así. O digamos, también nos pasa a nosotros en nuestra actividad gremial que vemos situaciones donde empresarios dicen, no, bueno, por el avance de la IA despedimos tanta cantidad de trabajadores, y en realidad no es cierto, después no existe esa nueva incorporación de IA. En realidad fue una gran excusa, sirve muy bien ese planteo para despedir gente por las dudas, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Hay una agenda también, hay una intención, y no todos los países van a responder igual, y la manera en que responden todos los países también va a depender de las instituciones que tenga, de los sindicatos, de los partidos políticos. Así que ahí es donde está, creo, la responsabilidad y la necesidad, un poco como decía ella, de al revés, ¿no? No estar a la defensiva, sino ser proactivos en la discusión y decir, no, acá lo que habría que hacer es que, por ejemplo, porque a ver, para dar un ejemplo que no es IA, la cuestión de los algoritmos en las empresas de reparto, eso, a ver, recién ahora, y acá tenemos presente gente que estuvo ahí en la discusión, recién ahora se pudo reconocer la relación laboral. Claro, digo, por ejemplo en la OIT con el convenio de OIT. ¿Y hace cuántos años que estamos con la discusión esta de, ¿no? Entonces, digamos, hay determinados saberes y cuestiones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que uno dice, o sea, hay determinadas relaciones laborales, cambian las tareas, pero después para que eso se pueda regular de la manera que nosotros desearíamos, tiene que haber un sindicato, tiene que haber una ley, tiene que haber algo ahí que lo plantee, que diga, che, a ver, vos estás utilizando los algoritmos para gobernar el tiempo de trabajo de un trabajador de reparto. ¿Cómo haces para conseguir que eso efectivamente cumpla con los derechos laborales? Si no hay un sindicato, si no hay una legislación, va a seguir así. ¿Se entiende a lo que quiero ir? Digo, en la medida en que no se entienda que acá hay una decisión política de estas empresas de hacer eso, y lo mismo va a pasar con la IA en determinados sectores, en la medida en que no haya regulaciones, qué sé yo, no sé, Japón que fue y reguló, o la Unión Europea que fue y reguló, y si nosotros no planteamos desde los sindicatos y de los partidos políticos y de los movimientos, bueno, quienes sean, o, bueno, la iglesia, ¿no? En la medida en que no haya planteos alternativos, es muy posible que se dé una situación donde quizás seamos un 30% o 40% de excluidos y solamente, digamos, trabajando como etiquetadores de datos o peor. O sea, también puede pasar el escenario, ¿cómo se llama?, distópico si no hay inacción. En ese sentido creo que está la responsabilidad y el desafío nuestro. Entonces, me parece que, o sea, totalmente es, obviamente en el mediano y largo plazo, como mirar para atrás tampoco implica tener confianza en que en el mediano y largo plazo vamos a estar mejor, porque primero no es automático, y segundo, en el mediano y largo plazo estamos todos muertos. O sea, la verdad que... y ahí me parece que hay algo interesante también en relación a como esto del futuro y el presente. Para mí el cambio en los juniors está teniendo lugar hoy, ahora, y también como para pensar narrativa y discursivamente esto del cambio en el trabajo, no es que está pasando en Estados Unidos y en algún momento va a venir acá, está pasando acá. O sea, como que creo que es interesante entender la complejidad de la adopción tecnológica en Argentina en relación a, hay sectores que quizás están muy poco impactados y otros sectores, tipo software, tipo servicios profesionales, que están siendo impactados hoy en día, como hoy en día están cambiando las tareas, están cambiando las competencias que se requieren para llevar a cabo eso. Hoy en día, no a nivel Argentina, pero sí en grandes urbes quizás se está viendo esto de enfriamiento de contrataciones para juniors. Entonces, me parece que es interesante pensarlo como hoy está teniendo lugar y en realidad las políticas y la coordinación de incentivos tiene que suceder ahora, no como en un futuro. Y totalmente, o sea, para mí es no al determinismo tecnológico, si querés, justamente para empoderar a los sujetos políticos, que son los que tienen que
después coordinar las respuestas que no van a ir solas, y que muchos países y ciudades en el mundo hoy están tomando iniciativas. Yo estoy un poco fascinada con Singapur, y en Singapur están teniendo una política espectacular de tripartismo, en donde básicamente dicen, nosotros queremos inteligencia artificial, pero no va a haber crecimiento de la economía sin empleo. Pues es el mandato político, y vamos a coordinar a los actores para que la revolución tenga este sentido y no este otro. Y obviamente eso no sucede automáticamente, eso es política y son actores, pero me parece que como desandar ese determinismo tecnológico es un paso necesario para habilitar como el empoderamiento político, si se quiere, de los actores. Y yendo también en línea con esto, como yendo en concreto esto de los saberes, creo que así como hay como esta idea de, bueno, es el fin de los juniors, también hay una idea de como que los pibes nos vamos a volver retontos y como que no vamos a aprender en el trabajo porque tenemos la IA. Y creo que ahí de nuevo hay algo de como ir concretamente a la experiencia del trabajador y de cómo está usando la tecnología, que en primer lugar, cómo se está adoptando la inteligencia artificial argentina está siendo adoptada en primer lugar por los trabajadores, que son ellos mismos los que se forman sobre cómo usar IA sin capacitaciones, como decían. Entonces ahí hay un primer elemento que es, bueno, son los mismos trabajadores los que están cargando con la responsabilidad de formarse y saber cómo formarse y formándose. Y no necesariamente están viendo en eso un incremento, por ejemplo, en su salario. Entonces me parece que hay una primera como realismo, si querés, de entender cómo está teniendo lugar la formación sobre tecnología hoy en día. Y después hay algo y en particular con los jóvenes, justo charlábamos con una amiga hoy, que vieron que había esta frase que era como no te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar alguien que sepa usar IA. Y hoy como somos los jóvenes los que mejor sabemos usar IA, y ahora están diciendo, no, bueno, no importa si sos joven, como sos joven te va a reemplazar la IA. Y hay como un montón de lugares comunes que tienen lugar que en verdad creo que somos los jóvenes y toda persona que más use la tecnología la que mejor sabe cómo usarla y de qué manera seguir formándose usando la tecnología. Creo que todos quizás al comienzo estábamos medio fascinados y era como, bueno, esto es increíble, voy a agarrarlo, voy a copiar y pegarlo y ponerlo acá. Y después fue como, bueno, hace un mes que estoy haciendo esto, me parece que estoy aprendiendo sobre el tema que quiero aprender, voy a dejar de hacer esto. Como medio una gimnasia y una praxis propia del uso de la tecnología que, bueno, eventualmente es, no sé, yo, en mi experiencia propia, porque también soy una trabajadora junior que no dejó de existir, tengo 26 años, y acá estoy, existo, no desaparecí. No, y eso, como cuando arrancó a usar la tecnología, bueno, obviamente había como algo de fascinación y de como, bueno, esto que hice sobre este tema que estudio está buenísimo y me parece que lo voy a poner así. Después fue como, bueno, pero la verdad tengo 26 años como de este tema, no quiero que me vomite algo la IA, quiero aprender verdaderamente, entonces no lo voy a promptear de esta manera, lo voy a promptear de esta otra manera, le voy a pedir esto otro. Y creo que esos son ejercicios que cada trabajador tiene con la tecnología, como también no soy tonta, como sé que eventualmente si solo copio y pego cosas de la IA voy a dejar de aprender y quiero seguir aprendiendo. Entonces eso, como que creo que nuevamente ir al lugar donde está teniendo lugar la adopción de la tecnología y entender cómo la están usando los trabajadores es también una condición de posibilidad de pensar, bueno, no van a ser tontos los pibes, se van a seguir formando porque son los que mejor saben cómo usarla. En relación a eso pensaba como que la gran diferencia en todo caso tiene que ver con que con la barrera de ingreso, porque no es lo mismo, por ejemplo, vos decís, bueno, yo por ser joven de alguna manera tengo como una pseudo ventaja comparativa en la incorporación de determinadas tecnologías, justamente por mi juventud y mi proximidad a esas tecnologías o menos reticencia a adoptarlas. Pero en Argentina particularmente observamos una serie de características particulares del mercado de trabajo en donde el problema fundamentalmente tiene que ver con la incorporación o el tipo de empleo que hay en los sectores más jóvenes. Entonces, en realidad no es tanto el joven que está empleado y que, bueno, también hay un doble clic de en qué condiciones y demás, sino cómo hacemos o cómo podríamos garantizar que efectivamente se empleen jóvenes. Porque por otro lado pasa esta paradoja que traías vos,
que es como, bueno, quizás el joven tenga esta ventaja en relación a otras generaciones y a el uso de la IA. Entonces, por ahí lo que está presionando no es la IA, sino otros factores del mercado de trabajo. Me parece que es un desafío más de corto plazo que de mediano y largo plazo, entendiendo que eventualmente puede llegar a haber una coordinación entre actores para pensar políticas públicas en este sentido. Y me parece que eso, como desandar los determinismos, es el factor de posibilidad de... No sé, o sea, hoy estaba revisando como qué están haciendo en el mundo, y en todo el mundo están pensando eso, no como un problema futuro, sino, che, hoy en día el único, y esto también es importante, me parece, como el único efecto verdadero que se está viendo hoy en día en los trabajos más expuestos es el enfriamiento en las contrataciones de los juniors. Y bueno, es eso, ¿no? O sea, aparece el primer ministro de Singapur y dice la mejor con la IA, pero no vamos a tener crecimiento de la economía por IA sin empleo. Entonces agarra empresas, agarra sindicatos y hace programas que, está bien, después uno puede evaluar cuán efectivos son esos programas, cuánto se gastó en presupuesto nacional para, no sé, hacer subsidios o en contribuciones o en formación profesional. Creo que son todas críticas válidas a nivel política pública de cuán efectivas son, pero hay algo del es posible de la política pública de más o menos como abordar el problema, que además es un problema que viene teniendo lugar con las tecnologías de la información y la comunicación hace décadas, como esto de que suban los pisos de expertise de los jóvenes. Es como hace décadas que los programas de empleo, si se quiere, están pensando esto, y bueno, y en el mundo lo están haciendo. Entonces, como que me parece que a nivel político es importante pensar esto puede ser abordado, veamos cómo. Hay una frase muy buena ahí de la filosofía, que es esta frase de que conocer es organizar, ¿no? O sea, solo vamos a conocer del todo algo que intentamos organizar de alguna manera, ¿no? Mientras no, o sea, digamos, transformando conocemos, ¿no? Quiero decir, tenemos que estudiar mucho. Nosotros con el grupo estamos haciendo una experiencia en la Defensoría del Pueblo, que la verdad que es muy interesante porque hay una decisión, digamos, de la defensora de relevar en principio cómo se usan estas herramientas en el organismo, de escuchar mucho a los trabajadores y las trabajadoras, tanto en cuáles son los usos como también cuáles son los impactos subjetivos que tiene eso en ellos, en la percepción del tiempo, de las tareas, qué tareas podrían aliviar, cuál les gustaría automatizar, en qué podrían usar el tiempo que se gana automatizando alguna tarea, porque todos querríamos automatizar alguna parte de nuestro trabajo. Entonces digo, un poco nada, en diálogo con lo que decía ella, ¿no? Todavía estamos haciendo ese tipo de estudios situados, digamos, sobre... no nos gusta usar mucho esta palabra impacto, pero bueno, se trata un poco de eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esta tecnología? Bueno, nosotros estamos haciendo ese estudio y para nosotros es una oportunidad muy, muy interesante poder, como universidad, estar trabajando con un organismo público, con los trabajadores y tratando de pensar esto que estamos tratando de construir, que serían las guías de recomendaciones para el uso de todo ese repertorio de herramientas en un organismo público que además es el organismo encargado es, digamos así, la autoridad de aplicación de la ley de datos personales en la ciudad. Entonces también es interesante que un organismo así se dé ese desafío, ¿no? Pero digo, hay mucho que estudiar, mucho que relevar. Estábamos hablando un poco antes con Esteban, que me parece que hay muchos equipos haciendo este tipo de estudios. Estamos todos un poco separados, un poco fragmentados, y hay como un desafío también de, digamos así, romper esa separación, ¿no? Lo digo, yo vengo del mundo universitario y las universidades siempre estamos un poco peleándonos todas con todas, digamos, y no vamos para ningún lado con ese criterio en esta época, ¿no? No solo por el desafío de este momento, sino porque si estamos hablando de tecnologías, de infraestructuras que... ¿Cuántas universidades pueden tener este tipo de infraestructuras, ¿no? O sea, requieren un nivel de inversión y de desarrollo. Bueno, te paso la palabra. Un poco lo que está pasando o lo que se está definiendo es la discusión sobre la gobernanza de lo que llamamos IA, lo que sea que eso sea.
porque puede tomar varias formas y tener impactos distintos, ¿no? Me parece que la situación es, hoy la gobernanza la definen los CEOs de las empresas, pero cada vez más, creo que a medida que se va entendiendo mejor el fenómeno y se van viendo las consecuencias, empieza a haber quiénes, empieza a haber países, o en el caso de la Unión Europea, grupo de países, que van tomando conciencia. No sé cómo fue en otras épocas de la historia, me imagino que fue similar. Uno puede pensar, no sé, casos que nada que ver, qué sé yo. Quizás antes de que se supiera que el cigarrillo ocasionaba cáncer, hasta que no se supo, no cambió luego la regulación y la conducta de la gente y demás, ¿no? Esto no es exactamente igual. El ejemplo de la energía nuclear sí es interesante, ¿no? Digo, pero claro, eso se dio porque hubo un rol de la academia, hubo un rol de los actores sociales, y creo que eso es lo que está pasando. Si se quiere, lo auspicioso es que empieza a haber experiencias, como lo que decías de Singapur, también en Japón, también en Corea del Sur, incluso en Estados Unidos a nivel estadual. El estado de California, el estado de Nueva York regularon. A nivel Latinoamérica, creo que Chile había avanzado, Brasil también. Me parece que como para bajarlo a tierra, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, creo que este tipo de cosas, lo que estamos haciendo hoy también creo que aporta a eso. Tener un diagnóstico y una acción común y experiencias, ¿no? Lo veo por ahí. Por eso decía también lo de los sindicatos. Creo que los sindicatos, ¿por qué lo menciono también? Porque no solo por el impacto del trabajo, sino que porque no necesariamente hace falta una ley para avanzar en experiencias. Lo mismo con la Defensoría, ¿no? Digo, lo veo por ahí, bajando a tierra en cuanto a qué se puede ir haciendo, y creo que eso va a ir moldeando hacia dónde debe ir la gobernanza de esto, que a su vez obviamente debería traducirse en, opino, pequeño mediano plazo, corto y mediano plazo. Corto y mediano plazo debería traducirse en legislaciones y demás. Pero mientras tanto, creo que la que está pasando es que estamos un poco en a oscuras, ¿no? De hecho, incluso yo soy muy escéptico de los pronósticos, que de hecho ya demostraron ser completamente falsos. Incluso, no sé, me acuerdo un pronóstico de Amodei, el CEO de Anthropic, había dicho de 3 a 6 meses no va a haber más programación, una cosa así había dicho, y ya pasó 1 año y medio. Entonces, un montón de pronósticos que ya uno desconfía de que sean pronósticos, en realidad hay otra intención pareciera, pero bueno, más allá de eso, creo que estamos todavía en un tránsito. Vieron, no sé cuán interiorizados están, pero a veces cuando se piensa en la incorporación de estas tecnologías en el trabajo, se habla, por ejemplo, de un aumento de la productividad. Y en relación a eso, como en varios temas vinculados con la inteligencia artificial, parece que aparecen como campanas medio opuestas, ¿no? Como cuando hablamos de reemplazo o complementariedad. Con el tema de la productividad, a veces parece que se propone una cuestión de aumento de la exigencia de los trabajadores, ¿no? O sea, cada vez me lleva menos tiempo producir determinada mercancía, pero el ritmo de trabajo cada vez es más intenso porque cada vez me exigen más mercancías. Por otro lado, también aparecen discusiones que dicen, bueno, justamente con la incorporación de inteligencia artificial tenemos la posibilidad de automatizar o de ganar, si se quiere, cierto tiempo disponible para el ocio, la recreación y demás. Bueno, quería consultarte porque un poco como que lo dejaste entrever entre lo que están trabajando. ¿Qué encontrás vos en eso, en esos discursos, en la implementación de los trabajadores? Y bueno, también en el resto, ¿qué piensan en relación a esto? No tiene que ser así de dicotómico, pero digo un poco si estamos observando que esto va a aumentar el ritmo de producción, o si puede haber lugar a que, por ejemplo, aparezca esto de la gobernanza del tiempo, la disponibilidad del tiempo y demás. Bueno, cedo. Creo que es en parte el debate del momento, y bueno, hay como distintos. Pasa mucho que circulan, digamos, por un lado, en este momento, digamos, hay varias de estas empresas, no solo Anthropic, sino varias de esas que son las que están pudiendo hacer estudios de gran escala muchas veces, ¿no? Todos estos términos que aparecieron últimamente de
desempoderamiento, deuda cognitiva, ¿no? Todo este tipo de semántica y de términos asociados a lo que le pasa al trabajador o a la trabajadora que utiliza este repertorio de herramientas. Por un lado lo están haciendo las propias tecnológicas esos estudios, ¿no? Porque tienen una escala que por ahora ningún otro actor social puede poner en juego, ¿no? Entonces, eso es como un dato de época, digamos, bastante singular, digamos, ¿no? Que las propias empresas están haciendo este tipo de estudios y difundiendo ese tipo de tesis, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención eso, digamos, me genera muchísima sospecha y alerta, digamos, ¿no? Que las propias tecnológicas estén difundiendo ese tipo de información y me gustaría mucho poder tener una respuesta de otro tipo o estudios de otro tipo que hay, que por supuesto los hay, digo, para también ver cómo se puede enfocar el fenómeno de otro modo. Creo que en parte, digamos, a mí hay una serie que me parece que muestra esto muy bien, que significa habitar un territorio digital, que es una serie que tiene que ver con otro tema, que es adolescencia. No sé si se acuerdan de esa serie, que es un pibe que está acusado de, no les quiero spoilear, de matar a una compañera. Y es una serie que, si se acuerdan, cada capítulo es como una institución, ¿no? La primera es la comisaría, después está la escuela, después está digamos, sería como una especie de, no sé, como donde él tiene los diálogos con la psicóloga, y después está la familia, ¿no? Que son un poco las instituciones típicas de la modernidad, por así decirlo, ¿no? La casa, la escuela, si haces alguna cosa mal vas en cana, y si tenés algún problema vas al psicólogo, digamos, ¿no? Más o menos el dispositivo clásico de la modernidad. Paradójicamente, digamos, el espacio más importante de la serie no es ninguno de esos cuatro, y no tiene capítulo, y es el espacio digital, ¿no? ¿Por qué no tiene capítulo, digamos? Porque no se entra ni se sale de ahí, digamos, ¿no? Vos no entrás a lo digital ni te retirás de lo digital, siempre estamos ahí, digamos, ¿no? Es un ambiente, digamos, sociotécnico, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que en parte lo que vos estás preguntando o lo que nos desafía es cómo las personas habitamos ese ecosistema, digamos, ¿no? Porque no hay esto que se viene estudiando mucho desde la sociología y demás, no hay, parece que ya no hay espacio, está muy difuminado el espacio del trabajo y el espacio del ocio, el espacio del trabajo y el espacio de la preparación, ¿no? Como todo ese tipo de problemas tienen que ver con que, y bueno, sí, también se estudia, por supuesto, de la teoría del valor, ¿no? El valor y el trabajo se producen cada vez más en instancias o en zonas que no tienen que ver estrictamente con un lugar de trabajo, con un horario determinado, siempre conectados en la idea del 24/7, ¿no? Bueno, todo ese tipo de fenómenos tienen que ver con que así como ahora estamos acá compartiendo este espacio, a la vez estamos participando de otro, porque yo tengo el teléfono acá, estamos participando también de ese otro espacio que no tiene tecla de off, digamos, básicamente, ¿no? Una vez me acuerdo entrevistando siempre hay un argento que está laburando en algún lugar así muy, muy importante. Entrevisté a un chico que labura en Facebook y me dijo esto. Me dijo, para el celular no hay ritual de entrada ni ritual de salida, porque ya estás ahí. Nadie se prepara para agarrar el celular, nadie se prepara para dejar el celular porque es el aire que respiramos, digamos, ¿no? Nos levantamos ahí, dormimos ahí y vivimos ahí y queremos ahí. Entonces, justamente acá alguien del público me hace esta especie de chiste y yo lo celebro mucho. Y digo, cómo se está dentro de ese ecosistema digital es muy desafiante en términos de política pública, ¿no? Para mí el tema de la productividad, como esto que preguntabas de productividad para qué, como primero, sí, o sea, todas las mediciones, las predicciones de productividad siempre desconfían un poco. Hay ciertos experimentos que se están haciendo de cuánto incrementa la productividad como en ciertas ocupaciones o en ciertas empresas, y en algunas se ve bastante incremento de la productividad. Como está claro que esta tecnología incrementa la productividad de los trabajadores. Un poco, creo que la pregunta es cuánto, primero, porque hay algo de quizás hay una expectativa de que incremente la productividad más de lo que podría hacerlo con un buen uso de la tecnología.
Y efectivamente la productividad, o sea, a priori puede servir para liberar el tiempo del trabajador, pero mientras no haya una gobernanza en donde varios actores participen de para qué queremos más productividad, bueno, claramente va a servir para más intensificación del trabajo, porque queremos producir más productividad, más producción. Entonces creo que hay algo ahí de la gobernanza, inclusive como contestándome a mí misma esto de, bueno, soy joven y yo misma voy entendiendo cómo usar la tecnología y cómo formarme. Bueno, puedo elegir tener un uso de la tecnología en donde no me desempodero, si querés, porque tengo una organización que no me exige que produzca el doble de lo que producía antes sin IA. Pero en un contexto justamente en donde esa gobernanza no está, y simplemente hay una expectativa de mayor producción, bueno, esa productividad no va a derivar ni en que nos formemos más, ni tengamos más tiempo, sino en una intensificación del trabajo. Claro, creo que lo que hay acá de fondo a veces cuando se habla de esto es que todos un poco perdemos de vista que no es un problema técnico, es un problema político. Es decir, vos decís, el ejemplo que dabas vos del botón de off. Si vos tenés WhatsApp Business, hay cierta hora que, listo, los mensajes no llegan. ¿Por qué no se puede tener uno así para el WhatsApp de uno? Entonces uno a determinada hora lo apaga. Eso es una decisión, no es una cuestión, no es un problema técnico. O lo que vos decías recién sobre la productividad. En el caso nuestro, es cierto que habría que hacer métricas, quizás más, con relevamientos más grandes y qué sé yo, pero uno lo ve hablando con compañeros y qué sé yo, claramente un trabajador informático te puede armar más sistemas, más webs, más cosas mucho más rápido utilizando esto. La pregunta es ahí, y vuelve a ser un problema de gobernanza y de objetivos. ¿Por qué tenemos que ser más productivos? Y además, si somos más productivos, ¿quién se queda con esos beneficios? En principio el trabajador hoy no se estaría quedando con esos beneficios y está siendo más productivo. Entonces, de nuevo, una vez se ve tentado o se deja llevar, si se quiere, por la idea de que hay un tema técnico, bueno, claro que es un tema técnico, pero en realidad es la técnica como instrumento para un determinado objetivo. Uno bien se podría preguntar, a veces uno lo ve en memes, en chistes y demás, ¿no? Estamos usando toneladas de data centers con un montón de gasto y que yo, ¿para qué? Para hacer una imagen de un gatito. Y ¿por qué no lo estamos usando para hacer diagnóstico clínico? ¿Por qué no lo estamos usando para, o por ejemplo hace poco con la matemática, por ejemplo, ChatGPT resolvió unos problemas abiertos de matemática, ¿no? Cosas que investigadores matemáticos no habían podido resolver y lo resolvió ChatGPT. Empezaron las preguntas e incluso la comunidad matemática lanzó una declaración hace poco de cómo es ahora la agenda de investigación de una universidad, ¿me la va a definir OpenAI? Es una muy buena pregunta. Se hacían esto un conjunto de matemáticos. O sea, ¿cómo es? Ahora hay determinados problemas que como lo puede resolver OpenAI, ahora van a pasar a ser interesantes. ¿Por qué? Porque te los resuelve ChatGPT. Y a mí qué me importa si lo resuelve ChatGPT, podría decir uno, ¿no? Digo, ¿cuál es la razón por la que nos tienen que interesar esos problemas? Entonces ahí hay una cuestión de, bueno, ¿cuál es el objetivo? Volviendo un poco a lo que decía recién. ¿La estamos haciendo para hacer imágenes estúpidas o publicidades horripilantes como las que estamos viendo, ¿no? Digo, ahora con el Mundial y otras, que se usa ya de una manera que uno dice, ¿para qué estamos usando ya para esto? Bueno, y ni hablar, que me imagino que es otra pregunta, ya lo dijeron, pero bueno, la dependencia, ¿no? Porque estos también son cosas que dónde están alojados esos datos, cuáles son esos modelos. Entonces ahí es donde está la cuestión, que en eso sirven estas discusiones, creo, desentrañar cuáles son los objetivos, porque si no parece que hay una cuestión medio fatalista, ¿no? No, bueno, tenemos que usar esta ciudad para generar imágenes. ¿Por qué? Podríamos usarlo para que el Estado argentino sea infinitamente más eficiente, pero ¿para qué? Para saber mejor dónde hacen falta cloacas, quizás, en cambio de estar usándola para, viste, hacer publicidad de Bed Warrior, o sea, y eso es una cuestión política. Me gustaría que podamos pensar algunas decisiones, algunas cuestiones medio urgentes que la Argentina debería tener en cuenta para llegar mejor preparado a esta transformación. ¿Cuáles le parecen que son
los ejes centrales, pensando puntualmente en Argentina. Recomendaciones en relación a esta carrera, si se quiere, que estamos viviendo. Para mí sí es una manera de resolver los problemas de este país es tener mejores datos. O sea, el Estado argentino no tiene datos. Primero lo que están haciendo todos los países del mundo, o sea, desde California, todo lo que están haciendo es, necesitamos monitoreos en tiempo real de cuántas contrataciones, cuántos trabajos hay en esta ocupación, en esta otra, en qué sector, qué tareas requieren, qué competencias. El Estado argentino no tiene eso, es una deuda que tiene con todos los trabajadores de la Argentina hace décadas. Porque verdaderamente sin eso, no te digo ya ni siquiera planificación laboral, un poco de coordinación, de entender qué está pasando en el mercado laboral argentina. Tiene mejores datos LinkedIn que el Ministerio de Trabajo. Entonces me parece que un primer punto de partida para cualquier política pública que quieras implementar es saber qué trabajos tenés. Primero, el Estado argentino no sabe qué tareas tienen esos trabajos, como con el nomenclador argentino. Estoy trabajando mucho con el nomenclador de ocupación argentina, entonces por eso estoy con esto. ¿Qué tareas tienen esos trabajos? ¿Qué tareas van a desaparecer? ¿Cuáles van a aparecer? ¿Qué competencias requieren eso? Y ahí sí te sentás con universidades, con sindicatos, con empresas, con INAS, pero sin tener esos datos no se puede pensar la transición tecnológica. Esto me parece muy, muy importante, central. A ver, hay algo que es un poco, tiene que ver con cosas que hemos dicho, pero estamos hablando de una tecnología que es transversal, que es de propósito general, como se dice, ¿no? Porque afecta a todas las actividades al mismo tiempo, no tiene un propósito específico, digamos, como puede ser el tren. Con lo cual eso plantea muchos desafíos en términos de regulación, ¿no? Si uno tiene que pensar cuál sería exactamente el ministerio que tendría que regular una tecnología como la inteligencia artificial, que en realidad son inteligencias artificiales, es muy difícil de responder esa pregunta, ¿no? De hecho, no sé, para Estados Unidos es parte de una, digamos, de una iniciativa de carácter nacional, ¿no? Ellos, de hecho, hablan del segundo proyecto Manhattan. Entonces, le dan esa espesura al tema. China tiene su Ministerio del Ciberespacio, se llama así. Creo que por un lado Argentina se debe un actor político de ese carácter que tiene que tener mucha participación de muchos actores, un centro de centros, un poco como decíamos al principio. Bueno, el CAMIA fue un poco un intento de hacer eso que al final no se desarrolló del todo, pero digo, se necesita por un lado, está el INTI, por supuesto, ¿no? Digamos, o creo, hay que ver cuándo termina. Pero digo, se necesita una institución de ese tipo, me parece. Lo otro que a mí me interesa por lo menos mucho y lo sigo mucho es el monitor de accidentes de la OCDE. La OCDE tiene un monitor de incidentes y de accidentes de inteligencia artificial que les invito a visitarlo porque está muy bueno. Me parece que eso en Argentina es necesario, un monitor monitor en tiempo real de los accidentes que se producen en torno a estas tecnologías, que son muy variados, digamos, ¿no? Tienen que ver desde accidentes que pueden tener que ver con, no sé, robo de datos, hasta con impacto en la subjetividad, digamos, ¿no? Entonces creo que monitorear ese monitoreo de accidentes y esto que es muy típico en la industria del riesgo, digamos, en la tecnología del riesgo, que es investigar sobre lecciones aprendidas, ¿no? O sea, bueno, hay que construir un archivo de incidentes y de accidentes vinculados al despliegue de estas tecnologías, ¿no? Y con esto que vos decís, me lleva inevitablemente a la ciberseguridad en el Estado Nacional, provincial, municipal, sobre todo en cuestiones críticas. Creo que eso es absolutamente fundamental. Además de infraestructura propia, también, porque esto si no solo incrementa la dependencia, así que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Incluso y de hecho que se están haciendo, eso hay que decirlo, estados provinciales o incluso la ciudad de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires también en materia de garantizar infraestructura, traducido, digo, centro de datos, desarrollos propios y una agenda, como vos bien decías, de lo de ciberseguridad, de seguridad y de riesgos, completamente. Eso si se quiere en cuanto a riesgos
existenciales y riesgos graves, ¿no? Qué sé yo, mitos, resulta que no es humo y efectivamente es una herramienta súper potente, bueno, quizás te puede destruir la infraestructura de un montón de cosas de la Argentina. Bueno, ¿cómo te defendes de una cosa así? Me refiero, digo, ciberataques o cosas peores. Y después diría que en cuanto al impacto en el trabajo, me parece que otra cosa como propuesta y marco de acción, el trabajo que se pueden hacer desde, vuelvo con una idea que ya dije, pero bueno, el trabajo que se puede hacer desde los gremios, incorporando digamos, se quiere, cláusulas vinculadas a la tecnología y a la inteligencia artificial, no solo la inteligencia artificial, en sus convenios colectivos que adopten este tipo de problemas y encuentren soluciones, no solamente de agarrar y decir voy a prohibir esto, no, también, por ejemplo, la incorporación de determinadas capacitaciones o cosas así. Y además de otras cosas que coincido completamente con lo que decía de los datos, que pasa un montón, con un montón de temas, un montón de datos que de hecho antes había, ahora dejaron de haber, entonces cosas que vos decís, no puedes hacer ni siquiera un seguimiento, eso debería estar desde ya. Bueno. Bueno, gracias por las ideas, muy bueno, la verdad que nos llevamos, yo me anoté algunas, vamos a ver implementarlas. Y bueno, ahora si quieren y si se animan, antes de finalizar, abro micrófono para que hagan preguntas, si hay dudas, si algo que quieran preguntar, todos bienvenidos. No podríamos pensar, es un problema político, coincidimos, no podríamos pensar en acuerdos público-privados con empresas preexistentes, de redes preexistentes, las más utilizadas acá en la Argentina, que instalen sus servidores en la Argentina, o sea, que sean servidores locales. Que ya, o sea, Facebook tengo entendido que lo hace con otros si tienen que ceder. Eso es algo político. Supongo que te referís tipo a data centers, algo así, ¿no? No, sí, claro que se puede. De hecho, se hace y se ha hecho. Sí, existe. Ahí aparte... no sé, honestamente te digo, no sé cómo es. Por ejemplo, lo que te puedo decir es el caso que circuló sobre OpenAI, si vamos a hablar de grandes data centers, circuló que estaba el proyecto de Stargate, de que OpenAI iba a poner. Después resulta ser que en realidad tenía que ser una empresa argentina y OpenAI no sé bien qué aportaba, eso quedó ahí. Sería interesante que existiera, ¿en qué sentido? En que sería interesante que la Argentina tenga esa infraestructura acá. Lo que pasa que la pregunta ahí es, bueno, para hacer qué y quién lo maneja, y si la Argentina recibe algo de eso o si solamente es, un depósito de fierros, básicamente, con pocos empleados. Esa es la pregunta. Nosotros, de hecho, desde el gremio tenemos un documento escrito sobre ese proyecto que circuló con una propuesta de qué se podría hacer, donde de alguna manera establece un acuerdo público-privado, como decís. Desde ya que es un camino. La pregunta es, de nuevo, ¿para qué? Si van a venir solamente porque, bueno, OpenAI ahora quiere aumentar su capacidad de cómputo. Che, ¿dónde tiramos los data centers? Bueno, tirarlos ahí en Chubut, y después la gente de Chubut se encuentra con un edificio que hace ruido, que qué sé yo, pues también eso, no todos los data centers tienen la misma calidad, bueno. ¿Y para qué? ¿Para servirle bien y barato a OpenAI? ¿Cuál es el sentido? Claro, pero lo tienen ellos y nosotros lo vemos así de afuera, ¿no? Entonces, pero uno puede decir, bueno, ¿puedes hacer un acuerdo? Sí, la verdad que sí, se pueden hacer. De hecho, hubo gente que conozco que se reunió con legisladores por ese tema y se le propuso, bueno, ¿por qué no le pedimos, si se van a venir acá al territorio, por qué no le pedimos una capacidad de cómputo para la Argentina, que lo puedan usar las universidades nacionales, que lo pueda usar el Estado? Bueno, se pueden hacer acuerdos, ¿por qué no? Desde ya. No, eso. Chile tiene su experiencia de LATAM GPT, que es un modelo de lenguaje que se está haciendo en Chile, que podés entrar a la página y buscar porque es muy interesante el caso, porque es el primer modelo de lenguaje que supuestamente se nutre de datos de nuestra región, digamos. Que están participando compañeros y compañeras de acá de Argentina, el laboratorio abierto de inteligencia artificial, por ejemplo,
ellos una vez los entrevisté y me contaron que, bueno, los fierros de ese modelo de lenguaje están en Estados Unidos. Digamos, claro, entonces eso, como que son... Esto no es una tecnología que tiene muchas capas, muchas escalas, muchos niveles y necesitamos mucha imaginación para entender cómo se puede organizar eso, porque el modelo clásico de soberanía estatal sobre este tipo de fenómenos es difícil de aplicar, ¿no? Hay que, así como es muy flexible el capital, digamos, también el Estado tiene que adquirir cierta flexibilidad para entrar en ese esquema, ¿no? Sí, por favor. Perdón, pero también hay que pensar esto, ese modelo que está muy bien como experiencia en un montón de aspectos, digo. No hace falta tampoco que necesitemos un ChatGPT o un Claude, digamos, hay modelos hay cosas que se pueden hacer y de hecho se hacen acá, modelos que quizás van más lento, pero sirven para los fines. Y quizás usas un modelo open source con información de acá y lo tenés en fierro de acá y te sirve para hacer un montón de trámites, sí, va más lento. Claro, y lo que depende de lo que requiera el Estado o quien sea, y eso es una excelente experiencia, se puede hacer. No es que tenemos que tener mitos para todo lo que hagamos. También podemos tener una versión open source arreglada acá en Argentina con algunas GPUs que tengamos y para determinados fines puede servir y está muy bien. Y no hace falta que estemos, ¿viste? No tiene que ser necesariamente que nos pongamos a armar un ChatGPT versión argentina, que ojalá, pero no sería necesario. O sea, no necesariamente necesitamos eso. A mí el tema llamémoslo del pasante, me parece uno de los más acuciantes, pero la pregunta es si esto que voy a decir ahora les parece una ingenuidad o tiene algún viso de realidad. Me parece uno de los más desafiantes, pero también uno de los más, en teoría, simples. ¿Por qué? Porque, como vos dijiste al principio, también les aprieta el zapato a las empresas, ¿no? Digo que ¿quién va a ser cuando se jubile el actual senior? ¿Quién va a hacer el trabajo de las empresas? Bueno, nada, vivimos en un país donde las empresas nos tienen acostumbrados a tomar decisiones que van más, parecen estar más del lado de sus intereses ideológicos que de sus intereses económicos, por más que por ahí al final se cruzan esos en el largo plazo. Pero ¿ustedes ven alguna posibilidad de que eso, es decir, la necesidad de las empresas de tener futuros senior, sirva para alguna vez embarcarlos activamente en una política pública que no les rinda por ahí en el cortísimo plazo? Vos decís si vemos perspectiva de empresarios que entiendan la necesidad de no reemplazar a todos los juniors, por ejemplo, algo así. Sí, qué sé yo, digo, uno podría decir, mirá, entiendo que no los necesites, pero gastate unos mangos más y contratalos al pedo. Claro. Para que se formen, ¿entendés? Nosotros del Estado ponemos una parte, vos pones otra. En el corto plazo no te conviene, vos podés jugar a egoísta, que es básicamente que lo formen otros, yo después veo cómo me los chafo. En vez de eso, te propongo embarcarte junto con el Estado en algún tipo de política pública de este sentido. Eso es, o sea, es tan ingenuo como pensar que existe una burguesía nacional, en este caso no, como medio eso es lo que estoy preguntando. Sí, no sé si sería ingenuo. Lo que te puedo decir es de la experiencia de situaciones anteriores, como por ejemplo cuando se trataba de formar programadores y existían los cursos de vamos a formar programadores en 6 meses, qué sé yo. La experiencia, por lo menos de los casos de los Argentina Programa y otros programas, demostró que en realidad lo que les interesaba era que con dinero público se formara gratis a un montón de gente que luego se quedaban con los que más les convenía. Esa fue la experiencia que hubo. No quiere decir, obviamente, que si no hay un proyecto quizá más serio, no puedan estar embarcados los empresarios. También es verdad que en ese caso era una cámara empresaria que operaba de esa manera. A ver, no sé si es ingenuidad, no creo que sea imposible, creo que hay que hacer el esfuerzo y probablemente lo que haya que hacer sea docencia y toma de conciencia, porque uno quiere creer que se puede hacer. Después me parece que termina incidiendo lo que decís vos muchas veces, ¿no? Que termina pesando más
un prejuicio ideológico que la propia supervivencia de la industria. Creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, hacer el intento, no sé. No, yo cortito, o sea, para mí es la pregunta y no, o sea, creo que es como de los típicos problemas de política pública, que es tenés incentivos a corto plazo para no hacerlo, pero a largo plazo sabes que te va a perjudicar. Y ahí es eso, o sea, mientras no haya ninguna coordinación ni incentivo de parte del Estado, desconfío en que haya una concientización de repente que digan, tenemos que hacer esto porque a largo plazo, también porque los plazos son muy cortos, también en trayectorias, creo que hay algo de librados a que por sí solos, o sea, las empresas digan a largo plazo esto no me va a servir, yo no lo dejaría ahí, creo que tiene que haber una intervención. Son los típicos casos en donde me parece que merece una intervención del Estado para coordinar ese sentido. No, yo quería hacer una reflexión, o sea, yo creo que yo no estoy tan preocupado en este momento con el empleo joven actual. ¿En qué sentido? O sea, yo creo que ahora las empresas se dieron cuenta que la IA es un commodity y a eso hay que pagarlo, o sea, los data centers millonarios que están haciendo, la energía que están consumiendo, todo lo que están haciendo sale mucho dinero y no lo van a solventar con $20 por usuario. Y eso es lo que le pasó a Amazon o le pasó a Uber, le está pasando a todos. Sale más barato contratar un argentino junior que contratar, que pagar la IA. Entonces, en ese sentido, no, para mí no. Esto pasa por otro lado, la parte. En la Argentina se crearon un montón de factories de desarrollo y que el capital se fue para otro lado, se fue a crear la IA. Todo el capital que había, y los despidos que hay en Amazon, los despidos que hay en todos lados, es porque esa plata la necesitan para hacer crecer la IA, entrenarla y qué sé yo. Yo lo que sí estoy muy preocupado es de acá a 3 años lo que puede pasar con la IA. Estoy muy preocupado de acá a 3 años lo que puede pasar con la computación cuántica y estoy muy preocupado con la IA general. Ahí en ese momento va a ser la hecatombe de este problema. Bueno, eso. Compartimos preocupaciones, así que también te pedimos que te sumes a futuro a las charlas que vamos a estar tratando todos estos temas, porque bueno, hoy puntualmente estuvimos intentando naufragar sobre el tema del empleo joven y el acceso en ese sentido, pero bueno, claramente trabajo, inteligencia artificial genera mucho entusiasmo y también a futuro hay que seguir indagando. Entusiasmo y preocupación y miedo, pero digo, es un tema que bueno, que sigue para adelante. ¿Tenemos alguna pregunta más? Me interesa como que podamos pensar estos temas sin dejar de pensar que este modelo económico no cierra si no nos hacen mierda la montaña y la salud a todos los pueblos que vivimos al pie de la cordillera, por ejemplo. Como que podamos pensar, como cuando pensamos en soberanía y demás, quizás eso no lo mencionamos, tal vez no porque no lo pensemos, pero digo, recordémoslo. Y bueno, después de esa cachetada, como que pienso una pregunta como más propositiva, porque la reforma laboral reglamenta, o sea, regula el trabajo, por ejemplo, para como planteaba Esteban, como más allá de la inteligencia artificial. Para mí, yo investigo el trabajo con mucha penetración de tecnología porque para mí sirve para pensar qué le va a pasar al resto de los trabajos. O sea, no se trata solamente de la IA, los programadores, los informáticos. Entonces, la reforma laboral hace como un avance sobre los derechos de los trabajadores, un retroceso, no un avance, quiero decir, avanzan contra nosotros, reglamentando el trabajo de plataformas, modificando la reglamentación del teletrabajo y, por ejemplo, dentro de los derechos que le reconoce a los trabajadores de plataformas es la posibilidad de tener como un soporte, alguien con quien comunicarse. Que hay cosas del trabajo de plataformas que ya suceden, pero pensaba como sindicatos o como trabajadores, ¿qué vamos? No sé, soñar es gratis. Mañana se muere Milei, bueno, fantástico, cambia el país.
nosotros qué le vamos a pedir al Estado, o sea, qué organismos de control, qué va a haber, no sé, supervisores de las plataformas, supervisores de los algoritmos para la gestión del trabajo. ¿Cómo vamos a poder reclamar? O sea, porque nada, si no me quedo solo como laburante, hablando con una plataforma, con un soporte, con un bot. ¿Cómo nos imaginamos esas herramientas más allá de la regulación? Bueno, ¿cómo hacemos que sea? No sé, las feministas tenemos la experiencia de... perdón, estoy hablando media hora, ya terminó. Tenemos la experiencia de decir, bueno, queremos el aborto legal, queremos la ESI, pero después tenemos que estar ahí todo el tiempo viendo que se cumpla. Bueno, los sindicatos, ¿cómo vamos a hacer con los derechos de los nuevos trabajos, la reformulación de tareas en relación a las tecnologías digitales? ¿Qué se nos ocurre pensar, pienso eso? Mira, te doy un ejemplo muy concreto. Para el caso de economía de plataformas, nosotros del sindicato propusimos un sistema de verificación que básicamente acá hay de hecho un especialista que te lo puede explicar mejor, pero yo te la digo así en general, porque no quiere hablar, me está haciendo señas. No, básicamente existen mecanismos tecnológicos para verificar que no viole derechos laborales. Se puede hacer. Como te decía, de hecho, lo hicieron acá, lo hizo un compañero. Eso, básicamente, por eso decíamos que nos parece importante que los sindicatos tengamos esas iniciativas y que también lo compartamos con otros gremios. Es decir, existen mecanismos concretos para llevarlo adelante, a eso voy, más allá del aviso parroquial o de la publicidad. Digo, existen mecanismos para llevarlo adelante y que, ¿por qué lo de los sindicatos? Porque en el caso del trabajador de plataformas, se trata de sus datos personales, lo que la plataforma utiliza. Entonces nosotros lo que decimos son los datos personales del trabajador. El trabajador tiene representación legal en su sindicato, bueno, el sindicato puede ver qué pasa con sus datos personales y verificar que no se incumpla la ley laboral. Ese es el sentido también del convenio de plataformas del OIT. Es decir, una de las partes del convenio habla de la transparencia algorítmica y nosotros lo que decimos es, además, para verificar esa transparencia, o sea, cómo ves y cómo chequeás que es transparente, qué significa que es transparente, bueno, todas esas cosas, bueno, tiene que haber un mecanismo concreto. Por eso dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos uno y mostramos cómo es? Eso es un ejemplo. También en Europa existen otras experiencias distintas, pero básicamente ese es un ejemplo para dar. Clarísimo. Bueno, vuelvo a agradecerles por haber participado, por responder todas las preguntas y gracias a todos los que vinieron y se acercaron al CIPREVA. Y bueno, los estamos esperando para próximas actividades. Que tengan buena tarde.